Verdadera obediencia en la opresión civil y religiosa, por Christopher Cutman. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. No hay nada comparable a la verdadera obediencia para preservar la mancomunidad de pueblos, ciudades y reinos, o para mantener la verdadera religión, la paz cristiana y la concordia, porque por ese medio cada hombre es instruido en cómo rendir a Dios su debida honra y gloria, y al hombre lo que su oficio requiere. Aún así, nada es más odioso a Dios, ni más perjudicial para el hombre que estar tan hechizado con las falsas ilusiones de Satanás, que no sean capaces de distinguir entre la obediencia y la desobediencia, sino que, como hombres sin todo juicio y sentido natural, temen la una por la otra, siendo en sí mismas claramente contrarias. Solo eso es la causa de todo el desorden y la lamentable confusión en la cual el mundo entero se encuentra hoy, y que también desde el principio haya estado miserablemente desfigurado y oprimido. Porque cuando el hombre vil, hinchado de orgullo, vanagloria y crasa ignorancia, mide la obediencia con la línea torcida de su propio corrupto juicio y no con la verdad infalible de la santa palabra de Dios, prefiere sus propios decretos, fantasías y ordenanzas a las gratas leyes y preceptos vivos de Dios, su Creador. Entonces, en lugar de la justicia, recibe la injusticia; por lo correcto, lo incorrecto; por la virtud, el juicio; por la ley, la voluntad; por el amor, el odio; por la verdad, la falsedad; por el trato claro, el disimulo; por la religión, la superstición; por el culto verdadero, la idolatría detestable; y para ser breve, por Dios prefieren a Satanás; por Cristo, al anticristo; y con el anticristo recibe tales plagas de Dios y el desorden entre los hombres como se ponen hoy delante de nuestros ojos para contemplarlos en todos los lugares del mundo universal, y así ha sido desde el principio. Adán fue colocado en el paraíso, Génesis 2:8, siendo una criatura perfectísima y abundante en toda sabiduría y conocimiento celestial. Pero, ante la persuasión de su esposa, midió la obediencia por su propia razón y no por la palabra y sentencia de Dios antes pronunciadas. Génesis 2 del 15 al 17. Y he aquí que no solo fue despojado de sabiduría y conocimiento, sino que se convirtió en un gran necio en comparación con lo que era antes, y fue repentinamente desprovisto de todos los demás dones singulares como la inocencia y la inmortalidad. Quedó confundido ante la voz del Señor, se avergonzó de su propia desnudez y sintió la terrible indignación y maldición de Dios que él se había procurado, no solo para sí mismo, sino para toda su posteridad después de él. Cuando el mundo entero estaba tan corrompido en sus propios caminos en los días del fiel Noé, no se prestó atención alguna a la obediencia al Señor viviente, ni a las piadosas amonestaciones del justo Noé, sino que cada hombre se ahogó en sus propias concupiscencias, de modo que el espacio de 120 años no fue suficiente para moverlos al arrepentimiento. Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Por lo tanto, no pudieron escapar al extraño y terrible juicio de Dios, el cual, con toda justicia, siguió inmediatamente. Y aunque aquella perversa generación abundó en toda clase de maldades contra Dios y contra los hombres, hasta el punto que la tierra podía considerarse entonces como un verdadero infierno. ¿De dónde procedía, sin embargo, toda aquella rebelión contra la poderosa majestad de Dios? No fue solamente que midieron todas las cosas según su propia razón corrupta y no por sus santas leyes y preceptos. Ellos habían recibido sus leyes y preceptos de sus antepasados, los habían oído de Noé. Sí,
y los tenían injertados naturalmente en sus corazones. Un asunto tan claro depende de la reprobación. Si fuera necesario, esto podría deducirse fácilmente mediante innumerables y evidentes ejemplos en todas las épocas e incluso en nuestros días. Romanos 1:24 al 32. Porque ¿quién es tan ciego que no pueda ver que el hombre nunca muestra tanto su rebelión como cuando quiere ser más obediente a su propia vista y juicio? No midiendo su obediencia por la línea recta y verdadera piedra de toque, que es la ley y la palabra de Dios, sino dejando guiar por sus propios juicios y afectos corruptos. Esto convirtió la sabiduría de los gentiles en mera necedad, inventando una vergonzosa idolatría en lugar del culto verdadero, como atestigua el apóstol Romanos 1:25. Esto cegó a los judíos con hipocresía y santidad fingida, haciendo que la ley del Señor viviente diera lugar a sus tradiciones inventadas por el hombre. Mateo 15 del 1 al 20. Del charco hediondo del cerebro del hombre han surgido tan gran diversidad de opiniones y herejías peligrosas por las cuales la Iglesia de Dios ha sido horriblemente atormentada en todos los tiempos. Y, finalmente, de eso, el anticristo ha llenado su pestilente copa de toda clase de veneno mortal, del cual ha hecho que casi toda la tierra y sus reyes y sus príncipes no solo beban, sino que sean vilmente vencidos y embriagados, en cuya defensa se han armado contra el Señor y Cristo, su Hijo. Salmos capítulo 2. Con bocas imprudentes, ellos profesan a Cristo, mientras que, en verdad, lo persiguen a Él y a sus santos de la manera más cruel por todos los medios posibles. Luchan como hombres furiosos bajo el estandarte de esa bestia inmunda. Y sin embargo, estos hombres, en medio de su furia, sin ninguna obediencia ni orden, subvirtiendo las leyes de Dios y de la naturaleza, a pesar de ello, serán llamados defensores de la fe, mantenedores de la verdadera religión, autores de la paz, maestros de la obediencia y prudentísimos gobernadores de las mancomunidades y de la política. Por lo tanto, con la intención de que estas distinguidas personas que abusan de todo el mundo aparezcan en su verdadero carácter y sean conocidos como que realmente son, he creído conveniente, teniendo ocasión por esta digna respuesta de Pedro y Juan, de escribir sobre la verdadera obediencia, a saber, lo que Dios mismo requiere de nosotros y lo que ordena que se dé a los hombres, con lo cual, si Dios quiere, quedarán al descubierto los disfraces y las astutas pretensiones de la obediencia que usan y practican los impíos mundanos. Ellos siempre han procurado y solo buscan, bajo el agradable nombre de obediencia, mantener su ambición, orgullo y libertad. Con esto aprenderemos como en tiempos pasados hemos sido avergonzadamente abusados al someternos a la caprichosa voluntad del hombre, al obedecer sus mandamientos impíos y al temer al hombre más que a Dios. Finalmente, teniendo más luz y un conocimiento más completo, aprenderemos como nos corresponde arrepentirnos de nuestra ignorancia anterior y corregirla con diligencia. Porque para que podamos tener un sentimiento más sensible de todas estas cosas, consideremos diligentemente esta respuesta de San Pedro y San Juan. ¿A quién fue hecha y en qué ocasión? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. Por la malicia de los sacerdotes, del gobernador del templo y de los saduceos, estos dos apóstoles fueron violentamente arrojados a la cárcel la noche anterior, Hechos 4:3, porque habían estado predicando la resurrección de la muerte en el nombre de Jesús al pueblo de Jerusalén en el pórtico de Salomón. Al día siguiente, fueron puestos en libertad y presentados a todo el Senado y el concilio de Jerusalén.
todos los principales gobernantes y ancianos del pueblo de Israel, Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan y Alejandro, hombres de gran reputación, con otros de la parentela del sumo sacerdote, iban a interrogar a los apóstoles. ¿En nombre de quién o con qué poder habían curado al cojo? Tenía más de 40 años, era cojo de nacimiento y acudía diariamente al pórtico de Salomón para pedir limosna. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con gran audacia que había obrado aquel milagro en el nombre y poder de Jesucristo, el verdadero Nazareno, a quien los judíos habían crucificado y Dios había resucitado de entre los muertos. Las bocas de todo el concilio estaban cerradas y no tuvieron nada que decir contra ellos. Pero como hombres atónitos, se maravillaron de la constante audacia de Pedro y Juan en su respuesta. San Lucas informa entonces que todo el concilio, es decir, todos estos magistrados mencionados, de común acuerdo, ordenaron directamente a los apóstoles Pedro y Juan no hablar a nadie ni una sola vez, y mucho menos predicar en el nombre de Jesús. Pensaban detener así el curso del Evangelio y obstaculizar la gloria de Cristo. Lo habían crucificado como malhechor y blasfemo del nombre de Dios. Y aunque estaban desprovistos de toda razón y respaldo de las Escrituras para responder a los apóstoles, quienes ya los habían confundido, sin embargo, mediante la autoridad y el castigo con que amenazaban, pensaron astutamente hacer callar a los apóstoles y así obtener finalmente la victoria. Como vemos hoy, los papistas, los sucesores de los fariseos, son enemigos expresos del Evangelio. Son soldados jurados del anticristo y siendo vencidos con las escrituras manifiestas y cerradas sus bocas blasfemas con la verdad de la palabra de Dios. Luchan maliciosamente contra Cristo. Lo hacen con poder, autoridad, amenazas, castigos horribles y asesinatos crueles. Por lo tanto, se asemejan a esta serpiente antigua, cuya descendencia es homicida desde el principio. Juan 8:44. Pero cuando toda la asamblea hubo consultado astutamente y obrado todo lo que pudo contra los fieles siervos de Dios, fueron, sin embargo, decepcionados de su propósito porque la gloria de Cristo resplandeció más. La verdad de su evangelio fue mejor conocida y publicada más lejos, y su falsedad y furiosa locura fueron más evidentes y aborrecidas por los piadosos. Qué locura extrema era ponerse en contra de Dios. Confiaron en su propio poder como si fueran capaces de resistir y vencer el poder del Todopoderoso, el cual es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como atestigua el apóstol en Romanos 1:16. Pensar que la amenaza de los hombres prevalecería más sobre los apóstoles de Cristo que la amenaza de Dios y sus horribles juicios señalados para los desobedientes. Los judíos no pudieron destruir a Cristo, ni a su doctrina mientras era mortal y viva entre ellos en la carne. Sin embargo, pensarían que podría hacerlo cuando resucitó por su gran poder y se hizo inmortal. Si no pudieron retenerlo en la tumba con toda su diligente vigilancia cuando estaba muerto y sepultado, pensaron que sería posible arrancarlo del cielo, de la diestra de su Padre donde está sentado y reina en gloria eterna. Oh, hombres vanos y necios, Jesús ya ha vencido al mundo entero. Cristo ha expulsado de allí al principal príncipe y gobernante Satanás, que ya no es capaz de prevalecer contra la verdad y sus siervos. ¿Son ustedes más astutos o más fuertes que Satanás, quien es vuestro amo y Señor, mientras luchen contra Cristo, el Hijo de Dios? Si un príncipe tan poderoso como Cristo resistió a su poder, ¿piensen ustedes, lascivos soldados de Satanás, obtener la victoria? La muerte, de la cual ningún hombre puede escapar, no pudo retener a Cristo, ni el poder del infierno pudo prevalecer contra él. Sin embargo, quieren tenerlo a él bajo vuestro mando
luchando maliciosa y traidoramente contra su honor. Pero, oh miserables y viles, desdichados, doble es vuestra condenación a los ojos de Dios. No se contentan con abandonar a Cristo ustedes mismos, sino que se afanan maliciosamente en privar a otros de sus gracias más consoladoras con vuestras amenazas. Muy bien describe nuestro Salvador Cristo vuestra rabiosa envidia diciendo: Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, y dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13.